En una semana donde conmemoramos el tercer aniversario del gobierno del presidente Boric. Es una semana donde podemos sacar cuentas, ¿verdad?, de lo avanzado, proyectar lo que viene en este último año de gobierno, que hay que recordar es el 25% del periodo y tenemos mucho por hacer, ¿verdad? Durante este año que se inicia para el gobierno no nos vamos a detener, queda mucho por hacer, necesitamos seguir avanzando en justicia social, creando más oportunidades para los chilenos y chilenas, porque esa es la forma en cómo vamos construyendo progreso, ¿verdad? En estos 3 años hemos demostrado que con voluntad, con convicción, con porfía, el progresismo ha sido capaz de conjugar gobernabilidad, estabilidad con avances importantes, ¿verdad?, con conquistas históricas en materia de seguridad, en materia de pensiones, en materia de dar cuenta de deudas que se arrastraron por más de 43 años, como es el caso de la deuda de los profesores. Esto redunda en mejoras concretas para la vida de las personas. Hoy día el salario mínimo está en 510.000 pesos. Hace no mucho tiempo algunos decían que era imposible que superara los 200.000. Hoy día el copago cero es una realidad y cuando las personas se enferman pueden recibir atención gratuita, a pesar de que muchos dijeron que era imposible avanzar en esa dirección. Hoy día el royalty minero distribuye recursos en todo el país, en las comunas más vulnerables, y permite que los recursos se distribuyan apoyando los procesos de descentralización. Hoy día Chile Cuida está en proceso de implementación y quienes cuidan, que son esencialmente mujeres, ya no son invisibles, sino que se sabe, se conocen, tienen beneficios, se reconoce el trabajo que durante no décadas, sino que cientos de años han realizado principalmente mujeres. Pero no solo nos quedamos con justicia social, sino que también avanzamos, ¿verdad? Avanzamos en la senda del progreso, creando oportunidades, y es por eso que la semana pasada, junto al presidente Boric, lanzamos un programa inédito, único en Latinoamérica, que va a permitir formar a futuros profesores en inteligencia artificial. Hoy día las tecnologías han revolucionado la forma en cómo estudiamos, en cómo trabajamos, y son herramientas fundamentales. Bueno, a partir del próximo semestre, los estudiantes de pedagogía que vayan a hacer sus prácticas van a tener herramientas en inteligencia artificial, van a saber utilizarla y van a saber enseñarle a cientos de miles de niños y niñas, para de esa forma también hacernos cargo de un mundo que cambia y donde las oportunidades vienen de la mano de las generaciones futuras. En materia de género, ¿verdad?, este sábado conmemoramos el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y hemos construido en estos 3 años un país que es más justo para las mujeres, para las trabajadoras, para las cuidadoras, para las niñas, para las jubiladas. Lo hemos hecho con una reforma de pensiones que tiene rostro de mujer, donde serán más de 1.700.000 las mujeres beneficiadas. Una reforma de pensiones que además tenemos la buena noticia, ya tiene el ok del Tribunal Constitucional. Hemos avanzado con la ley Papitos Corazón, donde más de 1 billón de pesos, más de 1.380.000 pesos ya han sido pagados o se encuentran con un acuerdo, ¿verdad? Y eso significa cientos de miles de mujeres que ya no tienen que perseguir a los deudores en tribunales. Además de eso, seguimos avanzando con los centros de atención especializada en violencia de género, en la implementación de la ley integral contra la violencia de género, con Sala Cuna y así sucesivamente, ¿verdad?, construyendo un país que también es más justo para las mujeres. Ahora, son 3 años y no nos vamos a detener. El presidente Boric nos ha dicho incansablemente que tenemos que trabajar hasta el último día y seguir por esta senda con mucho trabajo y con mucho cariño, mejorando la calidad de vida de las personas. Y para eso estamos en proceso claro de implementación del Ministerio de Seguridad. Vamos a continuar con la implementación de la reforma de pensiones, pero además seguiremos empujando el Final CAE, que no solo significa un alivio para cientos de familias de clase media, sino que también nos ayuda en materia de responsabilidad fiscal, que es una de las prioridades de nuestro gobierno. A esto se suma lo que haremos en reforma de permisos y también en incorporar discusiones que son esenciales, discusiones que tienen que darse en democracia, como es, por supuesto, la ley de aborto. Estamos empezando marzo, con marzo también viene la campaña de vacunación,
campaña de vacunación que nos permitió el año pasado que ningún menor de 1 año falleciera por temas de virus respiratorio. Y por lo tanto queremos concluir este pedazo de la vocería haciendo un llamado a participar de la vacunación, a vacunarse y por sobre todo a no desmentir la ciencia. La ciencia es lo que apoya a las vacunas y sabemos que existen algunos que llaman a no vacunarse, que tienen discursos negacionistas de la ciencia. Es la ciencia lo que nos permite tener buenos resultados como los que tuvimos el año pasado y por eso el llamado que hacemos a todos es a no caer en esas mentiras, en salir a vacunarse y en ser, como lo hemos sido siempre, un país responsable y pionero en estas materias. Tenemos preguntas. Ministra, muy buenos días. Yo le quería preguntar por el aniversario del gobierno. Ya el día de mañana se cumplen 3 años. Quería preguntarle qué autocrítica hacen en el Ejecutivo, qué episodio de crisis identifican en el gobierno como el que les dejó una mayor enseñanza, al menos en estos 3 años. Y junto con eso quería preguntarle las prioridades de este último año. A ver, en los gobiernos como en las familias y como en el país y en todas las situaciones pasan cosas que a veces son buenas y a veces cosas que son malas. Lo que importa es la capacidad de reacción que tienen, en este caso las instituciones, ante esos desafíos, ¿verdad? Y nosotros como gobierno hemos demostrado en cada caso que somos capaces de reaccionar, que actuamos con transparencia, que dejamos que las instituciones funcionen, que colaboramos con los distintos poderes del Estado, pero sobre todo que no nos detenemos. Y a pesar de las dificultades que son propias de cualquier gobierno, ¿verdad?, hemos sido capaces de avanzar en una reforma de pensiones que parecía absolutamente imposible. Logramos cerrar una discusión de 18 años con el Ministerio de Seguridad. Logramos resolver o llegar a un acuerdo en materia de deuda de pensiones después de 43 años. Hemos avanzado en visibilizar a las cuidadoras, que fue un tema escondido por tantos años, en la ley Papitos Corazón, en controlar una inflación que estaba desatada, en poner control en las fronteras que estaban completamente descontroladas, en crear herramientas nuevas para enfrentar desafíos nuevos, como es, por ejemplo, el crimen organizado, donde hemos creado nuevas capacidades para las policías, donde se han generado mejores coordinaciones y donde todas esas materias están dando resultados. Entonces, en los periodos de aniversario, ¿verdad?, uno hace recuentos y esos recuentos, en este caso, al menos desde el gobierno, lo hacemos con la certeza y con la convicción de que hemos sido capaces de generar gobernabilidad, de que hemos sido capaces de avanzar en materias estructurales del país, en tener un país mejor preparado. Algunos se olvidan, pero hace un par de años atrás, cuando habían incendios, teníamos que salir a pedir prestado aviones. Teníamos que salir a pedir prestado supertanker. Hoy día tenemos una institucionalidad que permite avanzar en esa línea. Tenemos más de 77 aeronaves que estuvieron disponibles. Y así la lista es eterna, ¿verdad? Han habido avances fundamentales que se han logrado entregando gobernabilidad, priorizando donde corresponde priorizar, y también generando los acuerdos que han sido necesarios. ¿Significa que está todo hecho? Por supuesto que no. Hay avances que todavía requieren de mucho esfuerzo y por eso este 25% vamos a estar enfocados en eso, este 25% del tiempo. Hay cosas que se pueden mejorar, por supuesto, y de eso se trata gobernar, de estar siempre encontrando los espacios donde hay mejora. Sabemos que las familias tienen preocupaciones gigantes en materia de seguridad, sabemos que hay preocupaciones también en materia de empleo. Sabemos que existen espacios donde, por supuesto, tenemos que seguir trabajando para la ciudadanía, para mejorar su calidad de vida y eso es algo en lo que no vamos a parar. Ministra, pero más allá de eso, ¿qué mensaje entrega el gobierno a esa nueva administración, a ese nuevo presidente o presidenta que se disputa el poder para este 2025 en respecto a las enseñanzas que les dejó, por ejemplo, lo que pasó con el proceso constituyente, el tema de los indultos, el manejo del caso convenios y lo último que se vivió que fue el caso Monsalve? ¿Qué enseñanza, qué autocrítica se hace ahí? Que no hay que perder nunca el foco de para quién trabajamos. Y nosotros trabajamos para los chilenos y chilenas y sus preocupaciones están en cómo mejoran su calidad de vida, están en cómo mejoramos las condiciones de seguridad, en cómo generamos crecimiento económico, en cómo generamos mayor bienestar social. Y ahí es donde estaba puesto el esfuerzo de este gobierno. Y no nos hemos dejado desconcentrar por los momentos difíciles, sino que hemos trabajado permanentemente por aquello que la ciudadanía nos exige.
Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos Consultarle días. respecto a esta actividad que se está realizando en el Partido Republicano principalmente, donde declaran que este es el peor gobierno de la historia y es una revisión de los principales fracasos de la administración. ¿Cómo se toman estas críticas por parte de la oposición y si van a seguir saliendo a responder, principalmente por lo que han sido también las declaraciones de la candidata de la UDI y también de Renovación Nacional, Evelyn Matei, donde siguen lanzando duros dardos contra ustedes? A ver, aquí hay dos cosas que son fundamentales. La primera es la seriedad a la hora de construir políticas públicas y esa seriedad requiere de que nos basemos en datos, en evidencia y donde las críticas que se hagan sean en torno a diagnósticos que sean reales, ¿verdad? Sobre eso se pueden construir buenas políticas públicas y sobre eso se pueden hacer críticas y propuestas constructivas, que no es lo que hemos visto a la fecha. Lo segundo es que el país requiere de gobernabilidad, requiere de acuerdos, requiere de consensos para poder avanzar y eso supone mantener un diálogo político que es de respeto. Es de respeto. Y cuando vemos que se tratan de importar políticas de confrontación, ¿verdad?, desde otros países, de generar conflictos donde no los hay, con insultos, con descalificaciones, la verdad es que eso no le contribuye al país. El país no necesita que nos estemos peleando permanentemente. El país necesita que trabajemos de manera seria, que lo hagamos en base a evidencias, que tengamos un debate político basado en el respeto. Entonces, mientras sigamos escuchando de parte de la oposición descalificaciones, mentiras en algunos casos, imprecisiones, confusiones, vamos a seguir aclarando y llamando a que nos respetemos, porque el llamado es ese. Aquí los chilenos y chilenas necesitan que trabajemos, que el mundo político trabaje poniendo por delante lo que es bueno para ellos, ¿verdad? El bienestar social, crecimiento económico, la seguridad. Y eso no se construye con descalificaciones, eso no se construye echando hacia abajo el país, porque este es un país muy lindo. Este es un país de mucho esfuerzo, es un país donde la gente trabaja mucho y donde hemos sido capaces a lo largo de la historia, con buen diálogo político, de avanzar en beneficio de las personas y este gobierno ha sido consistente y comprometido con aquello. En particular, en este caso las candidaturas de la oposición han sido una campaña de ataques y también, como está diciendo, de mentiras en contra del Ejecutivo. O sea, lo vemos semana tras semana, ¿verdad? Descalificaciones, acusaciones a ministros que son completamente infundadas, cifras. Se hablaba de 100.000 nuevos empleos en el sector público, son 26.000. Esas cifras son públicas, son auditables. Entonces, la ciudadanía exige de nosotros que seamos responsables. Y esa responsabilidad pasa por confiar en los datos, por tener un debate respetuoso, por hacer propuestas de mejora de política pública y por evitar las descalificaciones. O sea, no confundamos a la ciudadanía espera mucho más de nosotros. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Hay personeros de la Alianza que han advertido cierta complejidad por la eventual candidatura de Daniel Jadwe como abanderado presidencial del Partido Comunista. Sabemos que eso lo va a definir el partido este próximo fin de semana, pero ya el diputado Diego Ibáñez, del Frente Amplio, su partido, dice que le costaría mucho apoyar a alguien que apoya a Nicolás Maduro. ¿Cree que esa definición de Daniel Jadwe como eventual abanderado del Partido Comunista pueda ser importante para lo que es la unidad del progresismo? A ver, las definiciones las tienen que hacer los partidos y eso es parte de negociaciones que se llevan adelante por parte de los partidos. Como gobierno no somos partícipes de esa discusión, sino que más bien le corresponde a ellos referirse, opinar y, por supuesto, crear los acuerdos que se requieran. Pero sin duda está generando cierto ruido dentro de la Alianza, en particular dentro de su partido, el Frente Amplio, el hecho de que sea una posibilidad de que Daniel Jadwe vaya a la candidatura. ¿Cree que eso podría complicar un poco la unidad del progresismo, que es lo que ha abogado La Moneda? A ver, la unidad del progresismo está en hechos concretos, en las votaciones que hemos tenido en el Parlamento, en las reformas que se han impulsado, en la capacidad de tener un debate político abierto que se hace de manera democrática, usando los canales como, por ejemplo, las primarias. Los específicos respecto de candidatos y las opiniones que puedan existir entre los distintos partidos respecto de eso es algo que le corresponde a los partidos y yo desde la vocería no es mi rol poder comentarlo.
Ministra, también en temas de candidaturas presidenciales, sobre la candidatura de Carolina Toá. En entrevista este fin de semana ella aseguró que hay personas que no fueron todo lo dura que se debía con la violencia, después de lo que le ocurrió el viernes pasado en la noche. ¿El gobierno cómo entiende el hecho de que haya expersoneros de la moneda que marquen distancia con esta administración? Y también cómo ve el gobierno el aumento de Carolina Toá en las encuestas. Ella subió 9 puntos en la última medición de Pulso Ciudadano. A ver, quiero volver a lo que decía anteriormente. El tener diferencias en el ámbito político es algo que es positivo. La discusión política, los espacios de mejora, la crítica constructiva es algo que va fortaleciendo a los equipos y a las políticas públicas. Y cuando se es gobierno, se construyen acuerdos, se ven los espacios que existen para avanzar y se avanza en eso, lo que no quiere decir que se pueda ir más allá. Y parte del debate político es también entender cómo se puede ir más allá. El progresismo tiene una visión de mundo, ¿verdad?, que se basa en justicia social, en oportunidades para los chilenos y chilenas, en entregar mayor seguridad, en la institucionalidad, en la construcción de progreso, y no de cualquier progreso, sino que de un progreso con esas características. Lograr aquello es un debate permanente y, por lo tanto, por supuesto que quienes están corriendo por candidaturas presidenciales pueden tener opiniones y decir, miren, esto se podría haber hecho más, o si a mí me toca, voy a ir un poco más allá. Eso es parte del debate político constructivo que tiene que darse. El problema no está en ese tipo de críticas, el problema está cuando las críticas se basan en diagnósticos que son errados, cuando confunden a la ciudadanía respecto de lo que se ha hecho o no se ha hecho, o cuando se basan en descalificaciones. Ahí es cuando nos tenemos que preocupar, porque eso daña el debate democrático. ¿Cómo ve el aumento de Carolina Toá en las encuestas? ¿Cómo el gobierno ve eso de la ex ministra del Interior? Ya subió 9 puntos en Pulso Ciudadano. Bueno, las encuestas son fotos del momento, son para los comentaristas. Desde la vocería no comentamos encuestas. Ministra, quería preguntarle respecto a dos materias. En primer lugar, en torno a Carol Cariola, la diputada informó este fin de semana que recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las diligencias que se hicieron en su casa a horas de haber tenido a su hijo. ¿Cómo ven esto desde el gobierno, considerando que es el Estado de Chile el que está entonces ahí sometido a esta jurisdicción a nivel internacional? El fortalecimiento y el respeto de las instituciones pasa también por reconocer el derecho que tiene cada persona de utilizar las herramientas que el ordenamiento jurídico nacional e internacional le entregan. Y en ese sentido, nosotros no sobrecalificamos ni hacemos segundas o terceras lecturas, que se trata de una persona haciendo uso de las distintas herramientas que la regulación le entrega, y eso es parte del normal funcionamiento de las instituciones. Perfecto. Y respecto al caso en sí, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, pidió tener cuidado con las desprolijidades en la indagatoria que está protagonizando Carol Cariola, considerando las relaciones con China, dice. ¿El gobierno cree que las informaciones que han emanado del caso podrían generar algún riesgo en las relaciones diplomáticas con China? Y por otro lado, ¿desde el gobierno ha habido algún tipo de relación con el empresario Emilio Yang? Porque trascendió una reunión que habría tenido con Jaime Gajardo. Sí. A ver, vuelvo al funcionamiento de las instituciones. Cuando hay investigaciones en curso, como en este caso de un poder independiente del Estado, la posición del gobierno siempre ha sido y será la misma, ¿verdad? Esos procesos tienen que seguir, son procesos en los que, por supuesto, es necesario colaborar, hace parte de nuestra institucionalidad y del buen funcionamiento del Estado de Derecho, y por lo tanto es natural que ocurra y no tenemos evaluaciones respecto de aquello, ¿verdad? Eso es lo primero. Y respecto de la segunda parte de su pregunta, los distintos autoridades de gobierno, ministerios, en fin, tenemos permanentemente reuniones con personas del mundo empresarial, con lobistas, con actores de la sociedad civil. Esto es parte también del natural debate y conversación. Lo importante es que se haga por los canales formales, a través de, o resguardando más bien las exigencias de la ley del lobby, las agendas abiertas a través de los cuales los ministros comunicamos nuestras distintas actividades. Ministra, sobre la fallida compra de la casa del expresidente Allende, queríamos preguntarle por qué el gobierno cambió la tasación elevando en casi 100 millones de pesos el precio original, y también cómo el gobierno va a defender a la ministra de Defensa, Maya Fernández, ante la acusación constitucional que fue anunciada por el Partido Republicano. A ver, respecto de la compra con objetivos de resguardo patrimonial de la casa del expresidente Allende,
nos hemos referido en innumerables ocasiones. Este es una iniciativa que buscaba resguardar el patrimonio, que por supuesto se desarrolló de una manera que no tenía que ser y el resultado es que el proyecto no prosperó. Es un esfuerzo que se daba en distintas etapas en el proceso de compra, etapas posteriores también en la gestión y administración, en fin, un proceso que se detuvo antes de que tuviese distintas consecuencias. Ahora, dicho eso, y entendiendo que aquí hay cosas que no se hicieron de la manera en que debían ocurrir, y eso es evidente a todas luces, se han utilizado los canales institucionales para poder esclarecer qué ocurrió. Para eso hay un sumario administrativo en el Ministerio de Bienes Nacionales, hay una investigación de la Fiscalía, el Tribunal Constitucional está haciendo su propio proceso. Sabemos que va a existir una comisión especial investigadora y hemos escuchado también de esta idea de la presentación de una acusación constitucional. Esos son los espacios institucionales donde esto tiene que analizarse en su conjunto y, de nuevo, a nosotros como Ejecutivo lo que nos corresponde es contribuir con esas investigaciones y que ese sea el espacio donde se define con exactitud, ¿verdad?, cómo ocurrieron los hechos y cuáles son las responsabilidades asociadas. Y ese es el proceso que vamos a seguir. La acusación constitucional que podría ser presentada contra la ministra Maya Fernández, ¿cómo el gobierno va a defender finalmente el rol de la ministra, considerando de que también hubo cosas que no se hicieron de la mejor manera, como ustedes también lo han reconocido? Sí, no nos podemos adelantar, esa es una acusación que aún no se presenta. Súper. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena semana. Y vacúnense. Todos a vacunarse. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.